Dios te bendiga. ¿Qué tal? Nuevamente estamos reunidos a través de este medio. Hoy 1 de noviembre ya, increíblemente ha transcurrido casi un año, pero bueno, agradecemos a Dios de poder estar conectados a través de este medio. Hoy el pastor José Manuel me pidió que lo cubriera, así que bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Jorge Torres, yo soy pastor de jóvenes aquí de la iglesia Jesús la Esperanza en el barrio de La Boca. Y para mí es una bendición poder compartir con ustedes en el día de hoy domingo a la mañana. Y hoy es un día especial porque vamos a compartir la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo. Y referente a esto, queríamos tocar un tema que es la muerte de nuestro Señor Jesús, ¿no? La muerte, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por eso le puse como tema a este mensaje es, ¿existe un culpable? ¿O buscando al culpable? Y yo recuerdo que hace ya unos años atrás salió en los cines una película que se llama La Pasión de Cristo. No sé si ustedes recuerdan esta película que fue muy vista por la gente. La hizo el director Mel Gibson, que es un actor. Y la verdad que esa película llegó mucho a la gente, ¿no? Yo recuerdo, y era de común escuchar, que luego de la película la gente salía muy movilizada, muy conmovida. Y yo mismo pude experimentar esto, ¿no? Que cuando entraba por los pasillos, salíamos de la sala y caminábamos por los pasillos, la gente salía como reflexionando, conmovida, tal vez un poco triste, y muchos yo he visto gente llorando por lo que fue, ¿no? Las escenas de la película, porque se trató de llevar a lo más real, ¿no? La vivencia de Jesús, esta muerte de cruz de Jesús como hombre, ¿no? Pero hubiese sido interesante, ¿no? Preguntar a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que lo moviliza? ¿Qué es lo que lo ponía triste? Yo creo que aún al salir de las salas, al llegar a sus casas, continuó esta reflexión, ¿no? de mucha gente. Y se usó mucho esta película para hablar de Jesús y de su muerte. Pero si hubiésemos preguntado, ¿no? a estas personas qué es lo que le pone de esta manera, por qué han salido así tan tristes después de ver esta cinta, ¿no? esta película. Y yo creo que hubiesen salido muchas reflexiones, ¿no? Por eso hoy quisiéramos tocar este tema, ¿no? ¿Existe un culpable de la muerte de Jesús en la cruz? Y vamos a tocar 3 puntos en las cuales vamos a ver primero si hay un culpable de su muerte. Como segundo vamos a ver quién decidió esta muerte de Jesús. Y como último vamos a ver para qué sirvió que Él muriera en la cruz. 3 puntos. Primero, ¿hay un culpable de la muerte de Jesús? Estamos buscando al culpable, sería el tema, ¿no? Y si le preguntáramos a cualquier persona que tenga un poquito de noción de la Biblia, ¿no? Nos diría tal vez Satanás, el enemigo de Dios, llamémosle así, dirían, Satanás fue el culpable de la muerte de Jesús. Otros por ahí dirían que Satanás influyó a este Herodes, le puso en su cabecita el querer matar a Jesús ya desde el nacimiento de Jesucristo en Belén, donde él mandó a matar a todos los primogénitos. Ya desde ese entonces fue la intención de Satanás que Cristo muriera.
Otros tal vez nos dirían, que por ahí conocen más la historia, que el rey Herodes, al saber que se levantaba un rey a través de las profecías, ¿no? Habrá dicho, esto políticamente no es bueno, que quiera levantarse un rey en Israel, ya que esa nación estaba bajo el dominio político de los romanos. Entonces es probable que él haya querido evitar un conflicto y haya querido matar a Jesucristo. Tal vez alguno que conozca más nos podría decir, fueron los sacerdotes, fueron los fariseos, esta gente religiosa que no podía soportar tal vez que una persona se declarara hijo de Dios. Entonces se escandalizaban y querían sofocar o eliminar cualquier corriente doctrinal de la que ellos no estaban de acuerdo, ¿no? La verdad que hay muchas posibilidades de las cuales podríamos ver quién fue el culpable o cuál fue la causa. Existe un culpable de la muerte de Cristo. Otros que por ahí leyeron más la Biblia pueden decir, bueno, tal vez Judas lo traicionó a Jesús. Judas lo entregó a los soldados romanos cuando él lo traiciona, ¿no? Justamente en la cena, en la última cena, dice que él lo entregó, ¿no? El que mojara el pan en la misma copa, dice, ese me va a traicionar. O tal vez otros dirían que Pilato fue el culpable, que lo mandó a crucificar, ¿no? Y tal vez algunos más democráticos dirían, no, en realidad la plebe, el pueblo, ¿no? Cuando lo presentan a Jesús, todos pedían que lo crucificaran a Cristo y que lo liberen a Barrabás. ¿Qué decide usted? ¿Cuál es el culpable? ¿Quién es el culpable? ¿Existe un culpable de la muerte de Jesús? Yo quiero que me acompañen en un texto bíblico. El profeta Isaías, muchísimos años antes que viniera Jesús a la tierra, ¿no? El profeta Isaías habla de la muerte de Cristo. En Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6, les voy a leer el texto. Esto está en la versión internacional. Dice así: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad, el pecado, ¿no?, de todos nosotros. Acá hay que destacar que dice la palabra, ¿no?, sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados. Andábamos perdidos, ¿no? Dice que sobre él, sobre el Señor, hizo recaer sobre Jesús la iniquidad, el pecado de todos nosotros. Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 4, dice: la persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Y acá vemos que cuando decimos quién es el culpable, podemos decir que el precio que Él pagó en la cruz, que esta muerte en la cruz fue por causa nuestra. Y dice la Biblia que fue por todos nosotros, fue el precio de nuestra paz, fue el precio para que nosotros seamos sanos,
fue el precio de este pecado, ¿no?, que carga la humanidad. Y acá la Biblia dice que de todos nosotros. Miren que esto fue escrito mucho antes de que viniera Cristo. O sea que está hablando de todos, los que existieron antes de nosotros, los que existen ahora, la humanidad, y los que van a existir de aquí en adelante. Esto nos habla de que, bueno, esto hasta que no venga el Señor, ¿no? Cuando el Señor venga, Él va a llevar a su iglesia a aquellos que han recibido esta salvación. Pero nos habla de que todos nosotros nacemos con una condición, la humanidad nace con una condición de pecado, de estar apartados de Dios, ¿no? Pero Dios, en su infinita sabiduría, Él planifica la salvación. Él planifica, antes de la creación, Él ya planificó la salida para su creación, ¿no? Donde Él mismo paga la deuda, donde Él mismo derrama su sangre, esta sangre de un inocente, para pagar la culpa de todos. Jesús murió por usted y murió por mí. Murió por todos, los que antes existieron y los que van a existir. Entonces, la causa, tal vez, si existe un culpable, ¿no?, yo diría que es la causa, esta causa que somos nosotros, que es la creación de Dios. Ahora, ¿quién decidió que Él muriera? Dice en Juan, capítulo 10, versículo 17, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre, dice Jesús, ¿no?, acá en Juan capítulo 10, versículo 17. Acá tenemos que desglosar este texto porque dice muchas cosas, ¿no?, que podemos interpretar. A Jesús no lo mataron por decisión de alguien, por decisión de una persona. Él decidió poner su vida por nosotros. Dice, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Los judíos decían que no puede ser el Hijo de Dios. Por eso ellos lo crucificaron, lo enviaron a la cruz. ¿Qué padre podría hacerle daño a su hijo? Yo creo que ningún padre podría hacer daño a su hijo. Entonces, Jesús podría defenderse solo, porque Él era Dios, y Él tenía todo el poder de ser Dios, divinamente Dios. Es más, en el monte de Getsemaní, cuando lo van a apresar los soldados y preguntan por Jesús, ¿no?, Jesús le dijo, ¿a quién buscan? Y ellos dicen, a Jesús. Y Él dice, yo soy. Cuando Él pronuncia esas palabras, yo soy, dice que los soldados retrocedieron y cayeron en tierra, del poder de la palabra de Dios, dicha por Dios mismo. Entonces, a Jesús no lo mataron por decisión de una persona o de varias. Él decidió poner su vida por nosotros. Él dice ahí en el texto, pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Tengo autoridad como hijo de Dios de entregar mi vida y volverla a tomar. Tenía poder para volver a resucitar Jesús. Porque la Biblia dice eso, ¿no?, que Él era Dios. Pero
¿por qué el Padre dice que lo resucitó a Él y Él no se resucitó a sí mismo? Miren el texto en Hechos, capítulo 2, versículo 24. Dice, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y también en Hechos 2:32 dice, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Esto confirma de que Dios aprueba la muerte de Jesús. Él tenía que ser resucitado como hombre y no tal vez por su autoridad. Aunque Él tenía el poder para poder resucitar, Él tenía que ser resucitado por Dios como hombre y ser glorificado, porque Él iba a ser el primero de muchos que resucitarían en Cristo. Y esos somos aquellos que han entendido lo que es la muerte en la cruz, que es la salvación, es poder quitarnos ese pecado, ¿no?, que nos separa de Dios. Y aunque Jesús tenía el poder, Él puso su vida para ser sacrificada. Y el Padre fue el que dio esa orden. Miren, en Juan capítulo 10, versículo 18 dice, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. O sea que esto nos habla de que esta salvación fue planeada por Dios en la eternidad, por este Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, este es el mandato de mi Padre, que entregue mi vida y que Él me resucite. Amén. El Padre dio a su Hijo al mundo. El Hijo se entregó voluntariamente por todos nosotros y el Espíritu Santo lo levantó de los muertos. Esto está en Romanos 8:11, donde dice que el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. Él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en usted y en mí. Amén. El Espíritu Santo dice que lo levantó de los muertos. Y como tercer punto, ¿para qué sirvió la muerte de Jesús? Muchas veces he pensado, si la gente que salía a esas salas lloraría o lloraba por tal vez el sufrimiento de un hombre, salía conmovida por lo que sucedió, por ese castigo injusto, o tal vez realmente sabía la causa de por cuál Jesús fue a esa cruz. Yo sé que es difícil, ¿no?, ver una persona sufrir, que pase dolor, que sufra, que sea asesinada, pero algo más pasó en esa cruz que el sufrimiento humano, el sufrimiento carnal. Hubo una separación del Padre con el Hijo. Hubo algo espiritual que sucedió en la historia de la humanidad, que es la razón primaria por la cual Jesús vino a la cruz. Esto podemos decir que cuando sucedió esta muerte, dice la Biblia que el velo se rasgó. El velo que separaba a las personas del arca del pacto, ¿no? Y esto representa la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento,
nos habla de que el pueblo de Israel tenía que traer un sacrificio para que sea aceptado, ¿no? Y esto era a través de los sacerdotes que ofrecían este cordero para poder entrar al lugar santísimo. Y solamente una persona entraba. Y tenía unas campanitas, porque si dejaban de escuchar las campanitas quería decir que la persona había muerto porque no era aceptado el sacrificio. Pero esto no alcanzaba la muerte de un animal, la sangre de un animal inocente. Entonces, ¿para qué sucedió todo esto? Fue preparar el camino, fue un símbolo de lo que iba a venir. El pueblo de Israel sabía que alguien tenía que cubrir ese pecado, alguien tenía que morir para poder estar ante la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué lo hizo Dios? Por esta razón, para que nosotros pudiéramos entender que tenía que venir una persona sin mancha, sin pecado, a morir en nuestro lugar. Porque recuerdan el texto donde dice, toda alma que pecare, ésta tendría que morir. Y esta es la condición de la humanidad. La condición de la humanidad es el pecado. Y aunque nosotros creemos que estamos vivos, Dios habla de una vida mucho más allá, habla de una vida eterna, habla de una vida que trasciende. Esto es solamente un paso, ¿no?, a lo que viene más adelante. Cuando Jesús murió, Él dice, consumado es. Y el velo del templo se rasgó, de arriba hacia abajo. Y esto representaba de que nosotros teníamos acceso de ahí en adelante a la presencia de Dios. Ahora todos nosotros, en cualquier lugar, en cualquier momento, podemos encontrarnos cara a cara con Jesús. Para Dios, cuando venimos a Él en el nombre de Jesús, Él ve a su Hijo en nosotros y Él puede oírnos y puede responder nuestras oraciones. Así que yo te animo, a vos que me estás escuchando del otro lado, a que puedas entender esta muerte, esta cruz que hoy vamos a recordar. Esta cruz fue mucho más allá de un sufrimiento humano, fue el acceso a poder estar cerca de Dios, a que Dios venga a vivir a nuestra vida, a poder hablar con Él. Y esto no es una capacidad humana, no es porque seamos más inteligentes o menos inteligentes, sino que esto es algo que es externo de nosotros, pero que viene a vivir en nosotros. Y es poder tener una comunión con Dios. Y es el que ama a su creación. Es el que viene a acompañarnos en este camino, en este camino que nos lleva a la eternidad. Por eso quiero animarte a que recibas a Jesús, que entiendas lo que es la cruz, que entiendas lo que Él vino a hacer aquí en la tierra, más allá del sufrimiento corporal. Él vino a morir por ti y por mí. Y hoy es una oportunidad para decirle, Señor, yo tenía que estar en esa cruz. Yo era la causa por la cual Él vino a morir en esa cruz. Pero Él ocupó mi lugar. Él murió por nosotros. Y si nosotros entendemos esto, si nosotros aceptamos esto, la vida va a ser diferente. Es una vida con Dios que trasciende cualquier cosa natural. Podemos llegar a experimentar cosas maravillosas. Así que te animo a que recibas al Señor en tu corazón. Si vos estás en esta condición, yo quiero que repitas conmigo estas simples palabras, que no dejan de ser simples palabras,
pero la idea es que la intención esté en tu corazón, que vos puedas hoy decir, realmente Jesucristo vino a morir por mí. Entonces, estas palabras tienen que ser el reflejo de lo que vos hoy estás creyendo, que a través de creer, a través de esta fe, es que nosotros tenemos acceso. Esta es la fe que nos lleva a poder creer en este Dios. Yo voy a repetir las palabras, pero que sean el reflejo del deseo de tu corazón. Señor Jesús, yo creo en tu muerte, yo creo en tu resurrección. Creo que tú has venido a morir por mí en mi lugar. Me considero, Señor, no apto para Dios, para el cielo, pero a través de ti, Señor, tú me haces santo. Tú me haces libre de toda culpa, de todo pecado. Y hoy yo puedo experimentar el estar en tu presencia. Hoy yo puedo hablar contigo. Por eso, Señor, yo creo en esta muerte. Yo creo en ti, creo en tu Hijo Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero animarte a que busques otras personas que compartan esta fe, que hables con ellos, que compartas con ellos. Ellos, si son verdaderos cristianos, te van a saber guiar y te van a llevar a lo que hoy definimos como la iglesia, que es un cuerpo viviente en este mundo, que es el cuerpo de Cristo. Y Dios va a hacer milagros en tu vida. Dios va a hacer maravillas, Dios va a hacer algo extraordinario. Y Dios va a traer paz a tu corazón. Entonces, bueno, con este contexto vamos a participar de la Santa Cena, que no es más ni menos que el recordar esta muerte, que es recordar lo que Dios hizo en la cruz, ¿no? Esto sucedió ya un día antes de que Cristo vaya a la cruz. Él se juntó con sus discípulos, sabiendo de que venía el momento de ser crucificado. Él compartió una cena con ellos y los mandó a preparar, a buscar un lugar. Entraron en un aposento alto y se juntaron los discípulos ahí y compartieron con el Señor. Y el Señor habló con ellos. Yo quiero recordar, así como el apóstol Pablo lo hizo, este tiempo, este momento, ¿no? Porque él mismo dice que hacer esto, ¿no?, en memoria de Él hasta que Él vuelva. Y hoy estamos esperando a Cristo, a que venga a buscar a su iglesia. Ese momento, así como cuando Él vino, Él también dice, voy a venir a buscarlos. Quiero que ustedes me acompañen en Corintios, en 1 Corintios capítulo 11, mientras nos preparamos para participar de esta cena. Yo quiero que ahí donde estás, yo tengo aquí preparado la copa y el pan. Si vos estás preparado ya, vamos a celebrar juntos este momento. Dice así, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Les invito a comer y a participar todos del pan. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Bebamos todos de la copa. Tomemos unos minutos para reflexionar, para orar. Te invito ahí donde estás en tu casa. Tal vez estás solo, tal vez estás con tu familia. Que pienses en esta cruz. Que pienses en el Hijo. Que hagas memoria de su muerte. Que hagas memoria de este suceso que marcó la historia. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, gracias. Gracias porque tú has ido a la cruz. Gracias, Señor, porque a pesar de mi condición, a pesar de mi estado pecaminoso, tú has venido y me has abierto la puerta, me has mostrado el camino por el cual debo andar. Señor, y este camino es esta cruz maravillosa que me libra del poder del pecado, que me libra del poder del enemigo. Y hoy yo puedo, Señor, compartir contigo esta vida maravillosa. Hoy puedo, Señor, experimentar una vida a tu lado. Puedo hablar contigo, puedo entrar a tu presencia. Tú escuchas mis palabras y yo puedo oír, Señor, tu dirección. Por eso te doy la gloria y la honra. Por eso, Señor, hoy yo tengo la seguridad de que tú vas delante mío y tú abres puertas. Tú, Señor, haces milagros. Tú traes sanidad a mi vida. Y te doy la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, gracias por estar este domingo con nosotros. Dios te bendiga y el próximo martes estaremos nuevamente con un mensaje. Dios le bendiga mucho.